Estudio realizado por el Sistema de Naciones Unidas en Chile reveló que los adultos de más de 60 años entregan casi la quinta parte del tiempo anual destinado al trabajo doméstico, comunitario, de cuidados y también voluntario. El 70% es provisto por mujeres. Para profundizar en esta realidad estamos con Guillermo Montt, especialista en protección social de la OIT. Guillermo, muy buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana informativa. Hola Marian, un gusto estar aquí. Guillermo, claramente los datos sorprenden, aunque sabemos que esa realidad existe, ¿no es así? Y preguntarte respecto de nuestro contexto social en Chile, ¿qué es lo que hace finalmente que tengamos esa actividad laboral en los adultos mayores no remunerados? ¿Cuál es nuestra realidad social que finalmente permite que se den estas cifras y este contexto como el que estamos viendo hoy? A ver, partimos de la base de que tenemos como una imagen colectiva, una imagen social, que las personas mayores viven en pasividad. Hablamos de una etapa pasiva, que están en una etapa que no genera mucha actividad y por lo tanto no le damos mucho valor al aporte social que realizan estas personas. Entonces lo que hicimos fue calcular, estimar de alguna manera el aporte social que realizan y darnos cuenta de que, verdad, es una etapa de la vida muy activa. Muchas de las personas realizan labores de cuidado, de trabajo doméstico voluntario que genera valor, como decías tú, y es un valor enorme. Si lo ponemos en contexto, es un trabajo invisible que es casi como decías tú, una quinta parte de todo este trabajo invisible, no remunerado, pero por ello no significa que no genere valor. Si lo ponemos en contexto, así tenemos una medida, en general medimos la actividad económica a través del PIB, pero ese PIB no considera este trabajo no remunerado que mencionaste. Si ampliamos y para considerarlo, que es lo que hicimos en este estudio, nos damos cuenta que las personas mayores representan el 4,5% de este PIB ampliado, de todo el valor que se genera en sociedad a través del trabajo, tanto remunerado como no remunerado. Y eso es mucho. Para ponerlo en contexto, te pongo un ejemplo. Este 4,5% es más que el PIB, la proporción del PIB que suma el transporte o los servicios financieros. Y yo me pongo en el caso de qué pasa si el transporte se acaba. Como veíamos en la nota anterior, hay una falla en el transporte y genera una disrupción enorme. Si eliminamos también o nos imaginamos un momento en que se acaba este trabajo no remunerado, este aporte de las personas mayores, tenemos un pilar importantísimo de nuestra economía que se cae. Entonces queremos reconocer eso, avanzar hacia una visión de las personas mayores como activas y también empezar a reconocerlas en esa labor y avanzar políticas que las apoyen, reconociendo que la vejez es un camino de alta vulnerabilidad en que se transita con alto riesgo de pobreza, alto riesgo de salud mental y otras grandes que tenemos como sociedad para con ellos. Guillermo, en este estudio, ¿qué actividades ustedes analizaron? ¿Cuáles son finalmente las actividades en las que se desarrollan los adultos mayores específicamente que ustedes pudieron analizar? ¿Cuáles son esas? Una son cuidados, y eso en particular incluye el cuidados a personas que están enfermas, cuidados a niños, niñas y adolescentes, cuidados a adultos que también necesitan, y cuidados a personas mayores. Todas esas las valoramos, les pusimos un valor monetario que no están recibiendo estas personas, que están aportando a estas labores de cuidado, pero no es solamente el cuidado, también es mucho trabajo doméstico, preparación de comida, limpieza y mantenimiento del hogar, y también trabajo voluntario, apoyo a las faenas y los trabajos en otros hogares, pero también actividades comunitarias que generan mucho valor. Entonces, eso no lo estamos reconociendo como sociedad y creemos que es necesario avanzar. Ustedes pudieron analizar que efectivamente en tiempos de crisis, tú lo decías, cuando falla algo, ¿no es cierto?, es que donde se ve más todavía el trabajo de los adultos mayores, y en esta pandemia también se ha visto, ¿no es cierto?, muchas veces cuando ya los niños no podían ir al colegio, no tenían con quién dejarlos, los papás lo que decían, bueno, lo tengo que dejar con sus abuelos, ¿no es cierto? Por ejemplo, se ha visto que con la pandemia se ha profundizado esta actividad laboral justamente no remunerada de los adultos mayores. ¿Han tenido que aportar mucho más durante esta pandemia? La pandemia ha sido durísima para las personas mayores.
en particular por el riesgo importantísimo que han sufrido por la COVID, pero también se ha visto, como dices tú, la importancia que generaba contar con ellos para permitir la participación de las mujeres en el lugar de trabajo, y al tener cuarentenas, al tener reducción en movilidad, tenemos reducción en la posibilidad que tenemos padres de familia de contar con ese apoyo de cuidado. Entonces sí, de todas maneras ha sido importantísimo en muchas dimensiones, no solamente los sanitarios, sino que nos hemos dado cuenta de las falencias que tenemos como sociedad en reconocer lo que aportan las personas mayores en todas las dimensiones, tanto como te decía, la crisis ha sido sanitaria para las personas mayores, pero también en términos de la función social, al estar una gran parte del año pasado confinadas, no han podido generar ese vínculo y ha aumentado el riesgo de exclusión social que existía desde antes y estaba muy bien documentado, pero se ha radicalizado en este periodo de crisis que estamos viviendo. ¿Cómo tú ves como país tenemos o qué tipo de políticas públicas, si es que existen, hay para finalmente pagar esta actividad laboral que hacen los adultos mayores? ¿Cuál es la experiencia que nosotros tenemos? ¿Qué políticas públicas faltarían entonces, si es que no las hay, para poder finalmente valorar en términos económicos el gran aporte y el trabajo, ¿no es cierto?, que realizan los adultos mayores en el país, teniendo en cuenta que es una gran parte de la población chilena? Sí, hoy son más de 3 millones de personas y van a ser un cuarto del país hacia 2030. Y considerando que generan gran parte de este valor invisible a través de cuidados, existen posibilidades de fortalecer sistemas de cuidado. También creo que es importantísimo contar con sistemas de protección social universales, porque muchas veces el acceso a ciertas prestaciones, a salud, eventualmente a pensiones, si que consideramos una trayectoria más larga de trabajo no remunerado, está vinculado al trabajo formal. Entonces, al no estar formalizado, al no estar ni siquiera remunerado, no tienen acceso a muchos de estos derechos, y avanzar hacia sistemas de protección social universales permitiría cubrir a esta población que está en gran vulnerabilidad. Quería ponerte otra cifra que creo que es muy elocuente para darnos cuenta cuál es el valor y qué costaría remunerar eventualmente, si es por darle un valor monetario a este aporte. Es el equivalente anual a más de 4 millones de pesos. Entonces eso es lo que sería, por persona a nivel anual, lo que costaría, o el equivalente del trabajo que nos costaría a nosotros como padres de familia contar con un servicio de cuidado pagado en vez de contar con una persona mayor. Y en ese sentido, remunerarlo a través de políticas públicas, a través de sistemas nacionales de cuidado, programas como Chile Cuida, podemos avanzar hacia reducir la vulnerabilidad enorme que tienen los trabajadores no remunerados en el país.